tu amigable incubo. Resumen, Sen Yuan tardó una semana entera en darse cuenta de que había transmigrado a Pid. En su defensa, se había despertado con un cielo lleno de lluvia de sangre, muros furiosos de fuego infernal y una cosa sombría que intentaba morderle la pierna. En el que Sen Yuan transmigra como un incubo, y todos se dan cuenta menos él. Comienzo. Capítulo 1. Sen Yuan tardó una semana entera en darse cuenta de que había transmigrado a Pid. En su defensa, se había despertado con un cielo lleno de lluvia de sangre, muros furiosos de fuego infernal y una cosa sombría que intentaba morderle la pierna. Había tenido que ponerse manos a la obra, literalmente, porque esa cosa de la sombra había estado hambrienta y rápida, y no había tenido mucho tiempo para asimilar su entorno. Por suerte fue rápido en esta vida. Su nuevo y extraño par de patas de cabra parecía ayudar con eso. Sus piernas no eran lo único extraño de su nuevo cuerpo. Tenía un conjunto de cuernos altos y retorcidos que salían en espiral de su frente y una cola que se movía de un lado a otro cuando estaba agitado, que era la mayor parte del tiempo, porque había muerto y transmigrado al peor lugar de su vida. Y honestamente, no había sido un gran tipo en su vida pasada, pero seguramente no había hecho nada lo suficientemente malo como para merecer esto. Tal vez sus comentarios habían hecho llorar a algunas personas, y al menos un tipo había abandonado Internet por completo debido a la despiadada forma en que Sen Yuan había diseccionado su comentario en un capítulo de Pid. Pero ese tipo probablemente estaba mucho mejor ahora. Internet era un lugar tóxico. Sen Yuan se había asegurado de ello. No fue hasta que vio un enjambre de 1000 pies gigantes con cabeza de serpiente que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Conocía a estos monstruos, no solo a los que tenía delante, sino también a los extraños tigres que lo habían perseguido el día anterior, lagartos tigre de ojos rubíes, y a la sombra que lo había estado mordiendo cuando despertó, un espectro de niebla de pesadilla. Este era el tipo de criaturas de las que había coleccionado mercancía. Había hojeado miles de palabras obscenas solo para aprender más sobre ellas. Había sido uno de los principales contribuyentes a su wiki. Mientras huía del enjambre de 1000 pies, se encontró sonriendo. El abismo era un lugar terrible para transmigrar, y él era pequeño y débil, al menos en comparación con las otras criaturas de aquí. Pero por primera vez desde que había llegado, sintió esperanza. Ya no estaba indefenso. Después de todo, ¿quién conocía el abismo mejor que él? Incluso Erplan se había inclinado ante su conocimiento enciclopédico en los foros. Podía navegar por este paisaje infernal, no, con su conocimiento, podía dominarlo. ¿Y si tuvo la suerte de encontrar a Luo Bingel? Incluso podría escapar de ella. A pesar de su optimismo, el abismo era un lugar grande, y orientarse resultó más difícil de lo que esperaba. No ayudó que el hambre lo frenara. Al principio intentó buscar comida, pero no había muchas opciones no afrodisíacas para elegir, por lo que se encontró uniéndose a los otros monstruos abisales en su pasatiempo favorito, cazar a aquellos más débiles que él. Tampoco había muchas de esas opciones, pero al menos no estaba en la parte inferior de la cadena alimenticia. Mientras se defendía de un león araña juvenil, descubrió que tenía uñas afiladas y retráctiles que eran perfectas tanto para disuadir a los depredadores como para atrapar a las presas. Al principio le preocupaba no tener las agallas para matar a una criatura, ciertamente no era algo que hubiera hecho antes. Pero cuando encontró algo lo suficientemente pequeño como para atacar con seguridad, estaba tan mareado y desorientado por el hambre que no solo cortó con entusiasmo la cabeza del búho emplumado con sus garras, sino que luego se agachó en el suelo y comenzó a desgarrarla en carne viva como una especie de bestia salvaje. Resultó que su nuevo cuerpo también tenía algunos dientes inhumanamente afilados. Había pasado el siguiente mediodía preocupado por contraer algún tipo de parásito abisal de la carne cruda, pero parecía que su nueva constitución era más robusta que la anterior. Los cadáveres de los monstruos y el agua contaminada se digerían fácilmente en su estómago OP, lo que planteó la pregunta: ¿era eso algo que todos los demonios podían hacer? ¿O era en parte un demonio cabra? Se suponía que podían comer casi cualquier cosa, y él tenía cuernos y patas con pezuñas. Sin embargo, no podía recordar que los demonios cabra tuvieran garras o dientes afilados como él. Se había examinado a sí mismo en el primer charco que pudo encontrar, pero el único demonio pitbull que se parecía mínimamente era un súcubo, y siempre eran hembras.
y había dejado una perorata considerable en los comentarios cuando descubrió esa genialidad de la historia. Imagen de Sen Yuan como un íncubo. Tuvo su golpe de suerte cuando se topó con el pantano de ácido notoriamente mortal. No era tan estúpido como para entrar él mismo en el pantano, pero al este había un río que podía seguirse hasta las montañas de obsidiana, al pie del cual había un oasis, un jardín amurallado lleno de hermosas dríades, frutas suculentas y agua dulce y limpia. Y cuando viajó allí y escaló la pared, una mirada fue suficiente para decirle lo que necesitaba saber. Luo Bingel aún no había estado allí. Sen Yuan no llegó demasiado tarde. Era fácil darse cuenta de que el jardín no había sido tocado por el protagonista. Las dríades que vivían allí habían amado a Luo Bingel, en todos los sentidos de la palabra, pero a su partida habían renunciado a sus formas humanas para convertirse en árboles. El placer había sido demasiado, habían dicho, llorando. ¿Cómo iban a seguir adelante, habiéndolo sabido, y sabiendo que nunca lo volverían a sentir? Sin embargo, Luo Bingel siempre había recordado la hospitalidad que le habían mostrado, y después de que se estableció su imperio, regresó. Usando una flor mágica, los había persuadido para que volvieran a su forma humana y luego directamente a su harén en un extra que Sen Yuan había sido engañado para comprar. La descripción prometía que Luo Bingel regresaría al abismo para corregir viejos errores, y Sen Yuan había estado tan emocionado y tan crédulo. Pero estas dríades retozaban alegremente, salpicándose unas a otras con agua del estanque y trenzándose el pelo unas a otras. Los pétalos de cerezo flotaban suavemente con el viento y el olor de las flores llenaba el aire. Sen Yuan consideró la escena frente a él. Era pintoresco, demasiado, honestamente, rayano en lo kitsch, pero después de semanas de vagar por el abismo parecía el paraíso. Si pudiera esperar a Bingel aquí, el abismo no sería tan malo. Se agachó en lo alto de la pared. De repente se dio cuenta de su forma demoníaca. ¿Y todavía tenía sangre en la cara de su comida anterior? Probablemente lo hiciera, pero las dríades ya se estaban volviendo para mirarlo, y no había tiempo para lavarlo, incluso si podía encontrar agua limpia. Les dedicó su mejor sonrisa, recordando demasiado tarde que con sus dientes afilados, y posiblemente ensangrentados, podría parecer más amenazante que amistoso. «Hola», les gritó, saludando. Este se llama Sen Yuan, y la primera enredadera lo tomó por sorpresa. Cuando le azotó el pecho, retrocedió bruscamente, casi cayendo de su posición en la pared. Atrapó la segunda enredadera, y sus espinas se clavaron en la palma de su mano mientras se retorcía en sus manos. «Oye». Más enredaderas corrían hacia él. Soltó el que tenía en la mano y bailó de lado, tratando de evitar sus agarres. «Los de tu especie no son bienvenidos aquí», dijo una de las dríades, con su hermoso rostro retorcido de furia. Ante su gesto, otra ola de enredaderas se elevó del suelo y corrió hacia él. Sabía que las dríades estaban lejos de ser indefensas, nada sobrevivía mucho tiempo en el abismo sin ser mortal a su manera, pero no esperaba ser atacado sin provocación. No era Luo Bingel, pero incluso si no lo encontraban atractivo, seguramente esto fue una reacción un poco exagerada. «No estoy tratando de lastimarte. Solo necesito un lugar para quedarme un rato». La dríade de la vid se burló de él. «¿Y supongo que esperas que también te demos de comer?». Observó los abundantes árboles frutales que llenaban el jardín. Aquí había mucha más comida de la que podían comer, e incluso si se quedaban sin ella, podían cultivar más. «Bueno, si no es demasiado problema». El rostro de la dríade se sonrojó furiosamente. «¿Te atreves?». Otra enredadera lo golpeó, esta vez en la cara. «Bien». Había esperado más cortesía de las futuras esposas de Bingel, pero estaba claro que las había sobreestimado. Tal vez cuando encontrara a Bingel podría convencerlo de que optara por la calidad sobre la cantidad con su futuro harén. «Disfruten siendo árboles por todo lo que me importa». Saltó de la pared y corrió, no sin antes agarrar unos puñados de fruta del árbol más cercano. Cuando perdió de vista el jardín, y las enredaderas dejaron de brotar en el suelo para tratar de arrancarle las piernas, sacó la comida robada. Había conseguido melocotones, y cuando mordió uno, era más dulce que cualquier cosa que hubiera comido en mucho tiempo. Pero a pesar de lo buenos que eran, y de los que había tomado, no llenaron el hoyo de su estómago. Eso no era nuevo. Nada de lo que comía aquí abajo parecía saciarlo.
Quizás tenía necesidades nutricionales demoníacas que no estaba satisfaciendo. O tal vez la comida abisal simplemente apestaba. Sin embargo, incluso el hambre no era tan malo como el frío. No se había mencionado en el libro en absoluto, lo cual era ridículo, porque era constante, incluso en áreas que deberían haber sido cálidas, como los pozos de lava, y le irritaba tanto, si no más, que el hambre insaciable. Es probable que su ropa tuviera, al menos en parte, la culpa. La totalidad de su atuendo consistía en una envoltura de gasa transparente en la cintura. Se negaba a llamarla falda, y decoraciones de cinturones ondeantes que apenas le ofrecían modestia, y mucho menos calidez. Él sabía que los demonios tenían diferentes estándares acerca de este tipo de cosas, pero esto era ridículo. La ropa también era para proteger a una persona de los elementos, un concepto con el que los diseñadores de su atuendo claramente no estaban familiarizados. Sin embargo, no había nada que hacer por él, al menos por ahora. Siguió caminando. Antes del jardín de las dríadas, Lobingel había visitado el pantano ácido lleno de humo tóxico. Después del jardín, se había ido al pico nevado de la montaña de obsidiana más alta, un lugar de frío penetrante, rocas dentadas y hielo cortante. Solo pensar en tratar de esperar a Bingel en cualquiera de esos lugares hizo que Sen Yuan quisiera morir un poco. Pero después de la montaña, Sen Yuan se dirigió hacia el sur, hacia el Valle Brumoso. Fue allí donde Luo Bingel eventualmente lucharía contra la colosal tortuga cabeza de flequillo en una de las peleas más geniales, en opinión de Sen Yuan, y más mortales de Pid. Lo había hecho para ganar su tesoro, una espada legendaria solo superada en poder por Sin Mo, pero esa no era la razón por la que Sen Yuan estaba emocionado. Las proporciones kaiju de la colosal tortuga significaban que, a pesar de ser relativamente lenta y tranquila, su presencia ahuyentaba a la mayoría de los peligrosos depredadores abisales. Esto había sido crucial para Luo Bingel, quien había terminado perdiendo su brazo en su batalla contra él. Esa había sido la primera vez que había tenido que regenerar una extremidad entera, y durante su recuperación de un mes había estado tan debilitado que le había costado defenderse incluso de los monstruos de bajo nivel de la zona. Esos habían sido un par de capítulos humillantes para Luo Bingel. Otros lectores se habían quejado de que el ritmo era demasiado lento y que no era divertido ver al protagonista luchar contra monstruos tan fáciles, pero a Sen Yuan le había encantado. Esta fue una de las pocas peleas que Luo Bingel casi pierde. Su casi derrota le había enseñado que no importaba lo fuerte que fuera, siempre habría alguien más fuerte, y esa comprensión lo había puesto en el camino para obtener la mayor cantidad de poder posible, a cualquier costo. Pero lo más importante era que la cueva en la que se había alojado era relativamente segura, con acceso a presas fáciles y agua limpia, justo lo que Sen Yuan necesitaba. Y no habría posibilidad de dormir y extrañar a Luo Bingel, porque su pelea con la tortuga sería una batalla épica de varios días. Fue perfecto, y tal vez, una vez que se estableciera, podría ver la posibilidad de hacer algo un poco más cálido para usar. Tardó unas semanas en llegar a la vista del valle nublado, pero una vez que lo hizo, era imposible pasarlo por alto. La colosal tortuga cabeza de fleco se elevaba sobre el paisaje, tan alta como una montaña y casi tan ancha como una también. De vez en cuando, Sen Yuan veía sus grandes fauces abiertas. Los huesos del costado de su boca se rompían y se distendían para crear una amplia e ineludible red de carne en la que desaparecían bandadas enteras de monstruos voladores. Ser pisado por él sería una muerte instantánea, pero afortunadamente cuando no estaba siendo atacado, se movía muy, muy lentamente. Imagen de una tortuga gigante en un valle brumoso. La cueva que Sen Yuan estaba a lo largo de las empinadas colinas que rodeaban el lago en el centro del valle. Cuando lo encontró, estaba lleno de salamandras escorpiones gigantes, pero eso era lo que esperaba. Con muchas ganas, de verdad. Después de todo, había sido un largo viaje y siempre tenía hambre. La lucha para limpiar su nueva casa cueva fue ridículamente fácil. Las salamandras eran grandes y venenosas, pero no eran lo suficientemente rápidas como para representar una amenaza real ahora que Sen Yuan le había cogido el truco a sus garras y dientes. Al poco tiempo había despejado el nivel superior de la cueva y tenía una pila de cadáveres de salamandras de tamaño decente. Podría atrincherarse de inmediato. Ahora que se había instalado en un hogar seguro y no tenía que preocuparse de que el humo atrajera la atención no deseada, podía cocinarlos.
como un demonio civilizado. La idea de la carne tibia y cocida, crujiente por el fuego, hizo que su estómago rugiera. El único problema, ¿cómo hizo una persona para encender un fuego sin un encendedor? Las rocas de pedernal eran una cosa, probablemente. Algo que él no tenía. De todos modos, recogió leña del bosque circundante y la colocó en una pila, tal como había visto hacer a la gente en la televisión. Luo Bingle había usado su energía demoníaca para encender sus fuegos. Tal vez Sen Yuan podría hacer lo mismo. Hizo un gesto imperioso hacia el bosque como imaginó que haría Luo Bingle. Nada. Extendió la mano y se concentró, pensando en una llama. Todavía nada. Tenía energía demoníaca, ¿verdad? Se concentró en su interior y, efectivamente, había un indicio de algo, débil pero inconfundible, que palpitaba en sus venas. Trató de instarlo a que se le fuera de las manos y, por un momento, pareció funcionar. La energía se movió, el aire centelleó, y luego, más nada. La energía brilló durante unos segundos y luego se disipó. Pozo. Suponía que si alguna vez se encontraba en una situación de vida o muerte en la que necesitara brillar, estaría bien. Seguir comiendo las salamandras crudas no era lo ideal, pero no parecía que tuviera muchas otras opciones en ese momento. Al menos ahora tenía suficiente comida, incluso si la calidad era cuestionable. Cada salamandra era del tamaño de un cerdo, comerse una entera habría sido imposible para un humano, y debería haber sido casi suficiente para reventar incluso su estómago demoníaco. Se comió 2. Al final, su estómago estaba dolorosamente distendido, los mareos habían disminuido y todavía tenía hambre. No debería haber sido posible. No podía comer un bocado más, y sin embargo, una punzada de hambre lo recorrió, sin inmutarse por el festín que acababa de comer. Quería gritar. Lo hizo, un poco. Pero al final todavía tenía hambre, y ahora le dolía la garganta y también estaba cansado. Se acurrucó en la boca de la cueva, tratando de absorber algo de calor de los débiles rayos del sol, y se durmió. La siguiente orden del día fue su ropa. No tenía un cuchillo, pero sus garras eran perfectas para arrancar las pieles de los murciélagos con garras de hueso que encontró en las profundidades de la cueva. No estaba seguro de cómo curtir una piel, estaba bastante seguro de que los productos químicos estaban involucrados de alguna manera, pero no necesitaba que duraran para siempre. Había murciélagos más que suficientes en el valle para mantenerlo caliente hasta que llegó Luo Bingle. Las pieles limpias salieron al sol para secarse, y se puso en marcha para explorar su nuevo hogar. La niebla permanente del valle brumoso amortiguaba el aire y le daba una cualidad amortiguada y misteriosa al paisaje. La visibilidad reducida fue un problema al principio. Se topó directamente con un oso de sangre de 3 cabezas, pero rápidamente descubrió que cortaba en ambos sentidos. Es posible que no pudiera ver venir a los monstruos, pero ellos tampoco podían verlo a él. A las pocas semanas había conseguido acumular una buena reserva de carne, que almacenaba en las gélidas secciones inferiores de la cueva, junto con una variedad de pieles. El oso de sangre de 3 cabezas hizo una manta especialmente maravillosa, si él mismo lo dijo, pero al igual que con su hambre, el frío que sentía parecía ineludible. Las pieles le quitaron el filo, pero no importaba en cuántas pieles se envolviera, todavía podía sentir un escalofrío profundo en sus huesos. Si los problemas que lo aquejaban eran nutricionales, no parecía haber nada en el valle que pudiera ayudar. En el transcurso del mes siguiente, probó de todo, peces del río, bayas del bosque e incluso algunos hongos de aspecto sospechoso que lo habían dejado sudando y confundido durante días. Nada de eso ayudó, sin embargo, tenía tiempo de sobra para seguir experimentando. Hasta que llegó Bingle, no tenía nada que hacer más que esperar. El abismo era muchas cosas, pero Sen Yuan nunca había pensado que sería aburrido. Ahora, lo estaba reconsiderando. No tardó mucho en familiarizarse, y luego aburrirse, con la selección relativamente pequeña de monstruos en el valle. La tortuga cabeza de flequillo todavía estaba fría, pero casi nunca se movía más que para abrir y cerrar la boca. Verlo era como ver el paisaje mismo, hermoso e impresionante, pero no exactamente entretenido. Mientras huía, había echado de menos su hogar muchas veces. Había anhelado la seguridad de su apartamento, la suavidad de su cama y la comodidad de poder recibir comida en su puerta en el instante en que sintiera hambre. Y ahora,
mataría por una conexión a Internet, y no lo decía metafóricamente. Incluso la novela web más mierda habría sido un bienvenido respiro de la repetición húmeda y monótona que definió sus días. Eso no quiere decir que su vida transcurriera sin incidentes. A los pocos meses encontró un depósito de sal y pudo secar parte de la carne. Tener una opción de alimentos no crudos no ayudó con su hambre, pero hizo maravillas con la moral. También descubrió un uso para su poder de destello por accidente mientras intentaba cazar a un voraz topo con dientes de aguja. La criatura no era tan peligrosa, pero estaba destruyendo por sí sola todos los arbustos de bayas favoritos de Sen Yuan, y era casi imposible atraparla. Había estado corriendo tras él durante días, pero cada vez que se acercaba, se hundía en el suelo y se alejaba a toda velocidad. Estaba viendo cómo se alejaba de él, por lo que le pareció la 100ª vez cuando, sin pensarlo, extendió la mano y tiró. Al igual que antes, el aire parecía brillar a medida que su energía fluía fuera de él. Esta vez, sin embargo, hubo un efecto. El topo hizo una pausa y luego se estremeció. Mientras Sen Yuan miraba, incrédulo, se dio la vuelta y comenzó a tambalearse hacia él. Respiraba con dificultad y parecía confuso. Dócil. Casi amistoso. Sen Yuan casi se sintió mal al cortarle la garganta cuando estuvo a su alcance. Casi. La escasez de arbustos de bayas significó que estuvo en una dieta casi exclusivamente de carne después de eso durante meses. Aunque la carne de topo agregó una variedad bienvenida, Sen Yuan no estaba seguro de cuánto tiempo esperó. Las estaciones no cambiaban en el abismo, y cuando pensó en empezar a anotar el paso de los días, habían pasado tantos que solo podía hacer una estimación aproximada. Pensó que probablemente había estado en su nueva vida durante medio año, pero no había forma de estar seguro. Para cuando apareció Luo Bingel, había casi un año de marcas de verificación. Estaba añadiendo otra cuando sintió que las paredes de la cueva temblaban. Solo había una cosa que podía mover la tierra de esa manera. Esta no era la primera vez que la tortuga cabeza de flequillo decidía cambiar de ubicación. En raras ocasiones daba un paseo, decidiendo por razones desconocidas adentrarse más en el valle o adentrarse en el lago. La primera vez que sucedió, Sen Yuan salió corriendo, emocionado, solo para encontrarse con la vista impresionante, pero finalmente decepcionante, de la tortuga deambulando lentamente. Trató de no hacerse ilusiones mientras corría hacia la boca de la cueva, pero fue imposible. Si esta era la pelea, si esta era Luo Bingel, incluso desde el suelo, Sen Yuan podía verlo. Una mota roja y negra se disparaba alrededor de la cabeza de la tortuga, enviando cortes salvajes de feroz energía demoníaca. La boca de la tortuga se abrió y, por un segundo, pareció que Luo Bingel sería tomado por sorpresa por la mandíbula extendida, pero no. Lo esquivó, escapando de la mordedura de la tortuga en el último segundo posible, e incluso aprovechó su proximidad para asestar un golpe devastador a las membranas de la boca de la tortuga. Sen Yuan vitoreó. Ante su grito, la figura distante de Luo Bingel pareció detenerse. ¿Había escuchado a Sen Yuan, incluso desde esa distancia? Verdaderamente, el protagonista era demasiado OP. En caso de que Bingel estuviera mirando, Sen Yuan le dio una gran sonrisa y lo saludó. Durante unos minutos, Sen Yuan solo pudo mirar, igualmente atónito y eufórico al darse cuenta de que Luo Bingel estaba aquí. Después de un año frío y hambriento, Sen Yuan ya no estaba solo. De hecho, tenía la oportunidad de salir del abismo, e iba a conocer a su personaje favorito mientras lo hacía. Tan pronto como pudo recuperar su ingenio, se alejó de la batalla y comenzó a subir la empinada pendiente detrás de su cueva. El suelo no era el mejor lugar para ver la pelea, pero se había preparado para eso. En Pid, el enfrentamiento había sido cerca del lago, y casualmente había un afloramiento de roca junto al lago que era lo suficientemente alto como para impulsarlo por encima de los árboles. A lo largo de los meses, había dedicado tiempo a preparar su área de observación, principalmente por falta de algo mejor que hacer, lo que significaba que ahora podía acomodarse cómodamente en un montón de pieles colocadas en un tronco ahuecado y disfrutar de una vista clara de la pelea. No era exactamente un sofá y un televisor, pero estaba lo suficientemente cerca. La pelea fue tan épica como podría haber esperado. Luo Bingel era como una fuerza de la naturaleza. Incluso con su espada temporal de mierda,
Estaba cortando huesos y conchas con una facilidad aterradora. Su feroz espada brillaba en el cielo como un rayo. Sin embargo, la tortuga era dura, y ahora que estaba amenazada, sus movimientos eran inquietantemente rápidos. Su cuello se extendía mucho más allá de lo que parecía razonable, lo que le daba a sus mandíbulas un alcance y una agilidad increíbles. Sus pies también tenían garras, y cuando Luo Bingle cometió el error de intentar acercarse desde abajo, casi fue cortado por la mitad. Lo esquivó por poco en una exhibición magistral de atletismo, pero eso lo puso al alcance de la boca. Zheng Yuan volvió a aplaudir cuando Luo Bingle apuñaló el ojo de la tortuga, usando su estremecimiento instintivo para escapar, y nuevamente, Luo Bingle se detuvo, pareciendo escucharlo. ¿Sus vítores distraerían al protagonista? Sería difícil quedarse callado mientras veía una batalla tan emocionante, especialmente después de un año de aburrimiento, pero por el bien de Bingle tendría que intentarlo. A pesar de lo emocionante que era la pelea, duraría 3 días y 3 noches. Bingle era genial, pero ninguna cantidad de frescura podía ser fascinante durante tanto tiempo. Zheng Yuan, de hecho, se había quedado dormido un poco después del primer día y estaba durmiendo cómodamente la siesta en su pila de pieles cuando una explosión cercana lo despertó sobresaltado. Por un momento de infarto pensó que ya había terminado, que la explosión había sido la derrota de la tortuga y que se había perdido la mayor parte de la pelea, pero no, la tortuga todavía estaba de pie, su cabeza serpenteando de un lado a otro mientras buscaba a Luo Bingle. No era difícil adivinar dónde estaba Luo Bingle. Zheng Yuan observó nerviosamente el cráter humeante que había aparecido en la ladera de la montaña cerca de él. Inquietantemente cerca de él. La tortuga había arrojado a Luo Bingle con tanta fuerza que los árboles cercanos al impacto habían quedado reducidos a astillas. Si hubiera aterrizado 100 metros a la izquierda, habría golpeado el sofá de observación de Zheng Yuan, y Zheng Yuan habría terminado. Después de unos momentos, el polvo comenzó a despejarse, revelando un Luo Bingle magullado y roto en su centro. Se puso de pie tambaleándose, y ahora que Zheng Yuan podía verlo claramente, una de sus piernas parecía incorrecto. Zheng Yuan no era médico ni nada, pero estaba bastante seguro de que se suponía que las rodillas no debían doblarse en esa dirección. Y luego la energía demoníaca de Luo Bingle estalló, y hubo un crujido húmedo y espeluznante cuando su curación se hizo cargo. La extremidad rota se enderezó con un chasquido de aspecto doloroso, y los cortes y quemaduras que cubrían su cuerpo comenzaron a aclararse. La carne sana se arrastró sobre las heridas y las absorbió. Zheng Yuan estaba mirando, pero no pudo evitarlo. Las habilidades curativas de Luo Bingle eran demasiado geniales. Un poco asqueroso, pero genial. Luo Bingle apenas pareció notar sus heridas. Tan pronto como su pierna se hubo enderezado, salió del cráter, con la espada en alto y los ojos fijos en Zheng Yuan. Zheng Yuan tragó saliva. Mierda. Claro, Luo Bingle lo percibiría como una amenaza. Zheng Yuan no podía culparlo. Desde la perspectiva de Bingle, él era solo otro demonio abisal, y esos rara vez eran amistosos. ¿Luo Bingle se había dejado arrojar aquí a propósito para matar a Zheng Yuan? Ciertamente no parecía sorprendido de ver a Zheng Yuan aquí. La proximidad del cráter se parecía cada vez menos a una coincidencia, y vaya, ¿había conseguido Bingle apuntar mientras la tortuga lo arrojaba? Realmente era demasiado OP. Matar a Zheng Yuan fue probablemente una buena estrategia desde la perspectiva de Luo Bingle. Si Zheng Yuan planeaba matar a Luo Bingle o robar el tesoro de la tortuga para sí mismo, sería fácil hacerlo después de la batalla. No importa quién ganara, Zheng Yuan podría barrer y acabar con el sobreviviente, quedándose con todos los bienes para él. Tenía mucho sentido que Bingle lo eliminara ahora antes de que pudiera representar una amenaza mayor en el futuro. El plan real de Zheng Yuan después de la batalla había sido convencer a Luo Bingle de sus buenas intenciones. Podría atender las heridas del debilitado Bingle, alimentarlo y darle refugio, y para cuando Bingle fuera lo suficientemente fuerte como para representar una amenaza real para Zheng Yuan, estaría tan agradecido de llevarlo en su escape del abismo. Reunirse con Luo Bingle antes del final de la batalla no había sido el plan, pero tampoco había sido del todo imprevisto. Zheng Yuan podría rodar con esto. Buenos días, dijo, dándole a Luo Bingle su mejor y más brillante sonrisa. Lo que sea que Luo Bingle había estado esperando de él,
no había sido eso. Luo Bingle parpadeó, luego hizo una pausa, mirando a Sen Yuan con sospecha. Su aura amenazante era realmente increíble. Sen Yuan estaba seguro de que estaría temblando de miedo si no estuviera temblando de emoción. Extendió la mano y Bingle se tensó. ¿Cecina de salamandra y escorpión?, preguntó Sen Yuan, moviendo la tira en su mano. Se sintió un poco como si estuviera persuadiendo a un perro callejero para que se acercara. ¿Ves, Bingle? Solo comida, no hay necesidad de estar asustadizo. Luo Bingle miró fijamente la cecina. ¿Qué? Cecina de salamandra y escorpión. Esa pelea se ve dura, y estoy seguro de que te vendría bien un bocadillo. Tengo más, por si quieres. Había almacenado lo suficiente en su sofá de observación para picar durante varios días. No eran exactamente palomitas de maíz, pero en cuanto a los bocadillos estaban bien. Luo Bingle lo miró con el ceño fruncido. Dio otro paso adelante, con la espada aún levantada. No sé a qué estás jugando, fue interrumpido por un rugido que rompió el tímpano. La tortuga cabeza de flequillo se había dado cuenta del paradero de Bingle, y se acercaba a la velocidad de una tortuga, es decir, sorprendentemente rápido. Sen Yuan no estaba emocionado por ser atacado por la tortuga, pero probablemente fue lo mejor. Luo Bingle no parecía entusiasmado con la cecina de salamandra y Sen Yuan no tenía muchos otros trucos bajo la manga, aparte de su carta de triunfo, por supuesto. Toma esto. Sen Yuan le arrojó un pequeño saco a Luo Bingle, quien lo atrapó por instinto. ¿Qué? Es veneno de los alacranes salamandra. Un talo en tu espada. Bingle pareció desconcertado. Le dio a Sen Yuan una mirada incrédula, luego miró con sospecha el saco. Esta bolsa es peludo, está hecho de un murciélago con garras de hueso. No preguntes qué parte. La tortuga estaba casi encima de ellos. Sen Yuan se tensó, preparándose para correr. Y apunta a la parte posterior de la rodilla delantera izquierda, ese es su punto débil. Bingle seguía con aire sospechoso, pero deshizo el nudo que ataba la parte superior del saco y vertió el veneno en su espada. Para que lo sepas, si esto me sale por la culata de alguna manera, sobreviviré y te mataré, dijo. Sí, está bien, de nada, dijo Sen Yuan, pero no creyó que Luo Bingle lo escuchara. Ya estaba en el aire, de vuelta en su espada y corriendo hacia la tortuga. El veneno de salamandra escorpión era un potente paralítico que Sen Yuan había descubierto por las malas durante su segundo mes en el valle cuando una salamandra se había escabullido detrás de él. Su historia de transmigración podría haber terminado allí si no hubiera caído encima de ella y no hubiera aprovechado sus últimos momentos de movimiento para cortarle la garganta. Había pasado casi 3 días enteros congelado en el suelo de la cueva, y si algún monstruo se hubiera encontrado con él durante ese tiempo, habría sido eso. Cuando se recuperó, se le metió en la cabeza que podía usar el material para cazar, porque qué tan genial sería cubrir sus garras con veneno y tener garras aturdidoras. Y había funcionado. Algo así. Podía arañar ligeramente a un monstruo y éste caía, paralizado y prácticamente envuelto para él. Pero el veneno tenía la desafortunada cualidad de ser transferible cuando se comía, lo que había descubierto después de pasar otros 3 días en el suelo de su cueva. No aturdiría a una criatura tan grande como la tortuga, por supuesto, pero no lo necesitaba. Después de unos minutos y algunos cortes estratégicos por parte de Bingle, los movimientos de la tortuga comenzaron a arrastrarse, sus reacciones solo un pelo más lentas y sus movimientos un poco letárgicos. No fue un gran cambio, pero fue suficiente para marcar la diferencia. El efecto no duraría mucho, y Luo Bingle claramente lo sabía. Tan pronto como los movimientos de la tortuga comenzaron a disminuir, concentró sus ataques en sus patas. Una finta atrajo la boca de la tortuga en dirección a su pata trasera, y luego Luo Bingle retrocedió, apuntando su espada a la parte posterior de la rodilla y arrepentido. La rodilla a nuestra izquierda, no la izquierda, gritó Sen Yuan. No podía ver la cara de Bingle desde esa distancia, pero podía sentir el resplandor. Luo Bingle cambió de rumbo, apuntando a la otra rodilla. La tortuga rugió y su cabeza se movió para seguirlo, pero fue una fracción de segundo demasiado lento. Sus mandíbulas se apretaron, apenas rozando el brazo de la espada de Luo Bingle,
y un momento después su pata se dobló. Zhen Yuan había experimentado terremotos antes. La tortuga que golpeó el suelo fue similar, solo que fue acompañada por una ola de agua desplazada del lago y una explosión de demoníaco mientras la tortuga concentraba todo su poder en un último intento desesperado por eliminar a Luo Bingle. No fue suficiente, por supuesto. El ataque, a pesar de toda su fuerza, fue desesperado y torpe. La tortuga estaba herida y desorientada por la caída, y se notó. Luo Bingle vaciló, visiblemente golpeado por el ataque de Yi, pero voló hacia adelante, clavando su espada profundamente, más profundamente en el ojo de la tortuga hasta que enterró todo su brazo, y la tortuga estaba muerta, y la pelea terminó. Luo Bingle retiró su espada y se derrumbó. Zhen Yuan observó durante unos minutos, pero Bingle no se movió. Con cautela, Zhen Yuan comenzó a acercarse al campo de batalla. Se consoló con el conocimiento de que, incluso si Luo Bingle estaba despierto, Zhen Yuan seguramente no tenía nada que temer. Él lo había ayudado, ¿verdad? Bingle probablemente estaría agradecido. Todo esto es tu culpa. Zhen Yuan hizo una pausa. Estaba arrastrando a Luo Bingle de regreso a su cueva. Literalmente, había tratado de llevarlo al estilo nupcial, pero Bingle era pesado. No es tan malo, ¿verdad? Luo Bingle apenas estaba consciente, pero aún así logró agitar furiosamente a Zhen Yuan desde el suelo. No está mal. Bien. Me arrancó la mano de un mordisco. Volverá a crecer. Ese no es el punto. Me dirigiste a la pierna equivocada y casi muero. Bingle estaba gruñendo, lo que habría sido intimidante si Zhen Yuan no estuviera sosteniendo su tobillo y arrastrándolo por la tierra. Para ser justos, primero había tratado de arrastrar a Luo Bingle por los hombros, y Bingle había intentado morderlo. Ya me disculpé por las instrucciones ambiguas, dijo Zhen Yuan. Además, si no te hubiera ayudado, ¿cuánto tiempo crees que te habría llevado encontrar esa escama que faltaba en la parte posterior de su rodilla? Edades. Y sin el veneno que te presté, probablemente habrías perdido mucho más que una mano en el proceso. Un brazo entero, para ser precisos. ¿Así que quieres que esté agradecido? ¿Cómo sé que no era tu plan que yo fuera herido, que yo fuera debilitado, para que pudieras aprovecharte de mí? El hecho de que él estuviera herido y necesitara ayuda había estado en el plan de Zhen Yuan, aunque no por las razones que Bingle pensaba. Escucha, sé que sospechas, pero estoy diciendo la verdad. No quiero el tesoro de la tortuga y no quiero matarte. Luo Bingle no respondió. Cuando Zhen Yuan miró hacia atrás, vio que Bingle se había desmayado y finalmente sucumbió a sus heridas de la batalla. O, posiblemente, sus heridas por haber sido arrastrado a la cueva. El camino en el que estaban era rocoso, y Zhen Yuan supuso que la cabeza de Bingle había estado rebotando un poco. De cualquier manera, el resto del camino hasta la cueva fue felizmente silencioso. Capítulo 2. Cuando Luo Bingle se despertó, estaba en el suelo de una cueva. Frente a él, aquella ridícula y exasperante súcubo estaba sentada en el suelo, masticando. ¿Qué había dicho que era? ¿Cecina de salamandra escorpión? Luo Bingle había comido muchas cosas repugnantes en el abismo, pero las tiras de carne grisáceas y brillantes en las manos del súcubo aún lograron revolver su estómago. La súcubo también tenía que odiarlo. No solo olía repugnante, como una combinación de calcetines mojados y queso rancio, sino que la carne sin vida estaba muy lejos de la dieta preferida de su especie. ¿Tienes hambre, verdad? Preguntó Luo Bingle, viendo cómo la súcubo se sobresaltaba ante su voz y casi deja caer la cecina. ¿Es por eso que me ayudaste? ¿Para que pudieras alimentarte? ¿Tenía la criatura la impresión de que perder una mano debilitaría a Luo Bingle lo suficiente como para ser dominado fácilmente? ¿O el súcubo pensaba tan bien de sus propios encantos que pensó que Luo Bingle se daría la vuelta y se sometería a él sin luchar? Cualquiera de las dos posibilidades era ridícula. La pérdida temporal de su mano era un inconveniente, pero estaba lejos de estar indefenso, y aunque la súcubo era lo suficientemente atractiva de una manera aguda y masculina, no era tan guapo como para que Luo Bingle abandonara todo el sentido común y permitiera que se alimentaran de él. Aunque si la seducción era el plan del súcubo, tenía una extraña forma de hacerlo. Luo Bingle nunca antes había visto a una súcubo mostrar tan poca piel.
Casi cada centímetro del demonio estaba cubierto de pieles y cueros toscos y feos. ¿Qué? ¿Crees que te ayudé a comer? La súcubo parpadeó. Quiero decir, tengo hambre. Ciertamente lo parecía. Había abandonado el camuflaje humano que su especie usaba tan a menudo, mostrando sus piernas y cuernos inhumanos para que todas sus presas potenciales lo vieran y fueran advertidos. También había profundos huecos debajo de sus ojos y pómulos, no lo suficiente como para restarle valor a su belleza, por supuesto, pero sí lo suficiente como para decirle a Luo Bingel que esta súcubo en particular no se había alimentado adecuadamente en mucho tiempo. Pero dudo que tenga usted algo que ofrecerme. No te vi nada de comida, y desde luego no te voy a comer, dijo la súcubo, riendo un poco, lo cual, Luo Bingel parpadeó. ¿Era él ser rechazado por una súcubo hambrienta? A Luo Bingel le gustaba pensar que tenía un sentido saludable de su propio atractivo. Podría haber comenzado su vida como una rata callejera escuálida, pero su popularidad entre las mujeres y las demonitas en los últimos años habló por sí misma. No es que quisiera que la súcubo lo quisiera, era solo un poco insultante, era todo. Sintió que su rostro se enrojecía de humillación. No estaba ofreciendo, aunque no creo que estés en una posición muy apropiada para ser exigente en este momento. La súcubo le dirigió una mirada extraña. Supongo. Aunque. Espera, ¿estás diciendo que tienes algo para que coma? Sus largas orejas se animaron esperanzadamente. No, las orejas de la súcubo cayeron hacia atrás con decepción. Ah. No lo creía. Suspiró. Salamandra es, pues. Al menos hasta que salgamos del abismo. Luo Bingel hizo una pausa. Todos en el abismo querían escapar, pero había algo en la forma en que lo había expresado. ¿Sabes cómo salir?, dijo Luo Bingel. No era una pregunta. La súcubo sonrió. ¿Alguna vez has oído hablar de Sinmo? El súcubo, que se había presentado como Sen Yuan, tenía que ser una especie de noble caído. Era la única explicación que se le ocurría a Luo Bingel para explicar por qué era tan inepto en las habilidades básicas de supervivencia. ¿Ni siquiera sabes encender un fuego?, preguntó Luo Bingel, incrédulo. ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo? Lo hice bien, dijo Sen Yuan a la defensiva, pero aún se acurrucó cerca del fuego que Luo Bingel había encendido. Era como si no hubiera visto uno en años, lo cual, supuso Luo Bingel, era posible que no lo hubiera hecho. ¿Según qué definición de estar bien? Has estado sobreviviendo a base de alimañas crudas y tu ropa se está pudriendo. No lo son. De hecho, algunos de estos se están pudriendo. Aguanta. Sen Yuan salió trotando de la cueva y unos minutos después regresó con una nueva piel envuelta alrededor de su torso. Era tan feo e incómodo como el primero, pero la piel era menos rígida y el olor era ligeramente menos ofensivo. Nunca aprendí a broncear las cosas correctamente, dijo Sen Yuan en tono de disculpa. Tenemos que conseguirte ropa de verdad. No voy a viajar largas distancias con alguien que huele así. Sen Yuan se animó. ¿Cómo? ¿Así que has decidido viajar conmigo? No me has dado muchas opciones. Luo Bingel había escuchado suficientes rumores sobre Sinmo para saber que la información que Sen Yuan le estaba dando era precisa, o al menos, lo suficientemente precisa como para que valiera la pena seguirla. Y alivió algo en su pecho al conocer la verdadera razón de Sen Yuan para ayudarlo. El súcubo había visto claramente su destreza durante la batalla y decidió que era lo suficientemente fuerte como para domar al legendario Sinmo, el legendariamente perdido Sinmo, del cual Sen Yuan afirmó conocer la ubicación. ¿Qué quieres decir con que no te he dado otra opción?, dijo Sen Yuan. Puedes elegir buscar a Sinmo por tu cuenta. Y estoy seguro de que lo encontrarás. Eventualmente, siempre podrías decirme su ubicación, dijo Luo Bingel, pero Sen Yuan solo se rió. Negarse a renunciar al único conocimiento que lo hacía útil fue un movimiento inteligente, y Luo Bingel podría admirarlo si no estuviera a punto de hacer su vida infinitamente más inconveniente. E irritante. Y potencialmente maloliente, si no podía encontrarle a Sen Yuan algo más que ponerse. ¿Estás seguro de que no tienes otra ropa? Sen Yuan vaciló. Mi otro atuendo es un poco frío, lo que significa que fue revelador.
¿te preocupa mi sensibilidad? Luo Bingel preguntó, divertido. Es normal que los súcubos usen esas cosas. ¿Qué? Los ojos de Shen Yuan se abrieron. No soy un súcubo. Soy un hombre, Luo Bingel asintió. El término adecuado para un macho de su especie era íncubo, ¿no es así? Mis disculpas. Eres un demonio cabra. Híbrido. Creo. Luo Bingel hizo una pausa. Le dio una mirada a Shen Yuan, pero el hombre seguía siendo un ejemplo casi perfecto de cómo se veía un íncubo. Y Luo Bingel había estado lo suficiente de su especie como para que su energía demoníaca cargada sexualmente fuera inconfundible. Un demonio cabra, dijo Luo Bingel, sin impresionarse. ¿Shen Yuan pensó que era un idiota? Shen Yuan asintió. Y mi otro atuendo realmente no es apto para un clima como este, como si no fuera un día perfectamente cálido. Así que me quedaré en las pieles hasta que podamos encontrar algo mejor. Luo Bingel decidió dejarlo, al menos por ahora. Volvió a centrar su atención en el fuego. Un trozo de salamandra se estaba asando sobre él, y aunque la carne todavía tenía una calidad grisácea y viscosa que a Luo Bingel no le importaba, se había carbonizado muy bien a lo largo de los bordes. Cuando terminó, lo espolvoreó con sal del suministro de Shen Yuan junto con algunas hierbas que había recolectado en sus viajes, y el resultado final fue lo suficientemente tolerable como para casi llamarlo comestible. Casi. No había forma de arreglar el sabor de los calcetines mojados. Shen Yuan parecía tener una opinión más alta que Luo Bingel. Cuando mordió su porción, gimió, cerrando los ojos mientras la saboreaba. Inclinó la cabeza hacia atrás, mostrando su garganta larga y pálida mientras tragaba, y Luo Bingel encontró sus ojos siguiendo involuntariamente el movimiento de la manzana de Adán de Shen Yuan. Fue todo un espectáculo, aunque el erotismo del momento se vio socavado por la forma salvaje en que Shen Yuan comenzó a desgarrar la carne inmediatamente después. Sus dientes relampaguearon mientras lo desgarraba, rompiendo los tendones y masticando los huesos con un entusiasmo salvaje que hacía volar la saliva y los trozos de grasa parcialmente masticados. ¿Era posible que un íncubo fuera malo para seducir? Antes de conocer a Shen Yuan, Luo Bingel habría dicho que no. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no como caliente? Shen Yuan suspiró cuando se acabó toda la carne. Se limpió la boca y la parte inferior de la cara con el dorso del brazo. ¿Crees que si te consigo una olla podrías hacer una sopa? Mataría por un plato de sopa caliente ahora mismo. ¿Quieres que te alimente? Sí, cocinando para ti. Shen Yuan le dio una mirada nerviosa. Solo si quieres. Te ayudaré, por supuesto. No te pido que me sirvas ni nada, es solo. Miró con nostalgia el trozo de salamandra que Luo Bingel todavía estaba comiendo. Hiciste que supiera muy bien. Luo Bingel le entregó su porción. En verdad, no tenía suficiente hambre como para superar el sabor, y Shen Yuan la comió con entusiasmo. Si Shen Yuan pensara que la salamandra sabía bien, ¿cómo reaccionaría ante una comida real? Luo Bingel no pudo evitar imaginar el éxtasis en el rostro de Shen Yuan si Luo Bingel cocinaba para él correctamente. A menos, por supuesto, que la lengua de Shen Yuan fuera tan extraña que realmente le gustara el sabor de estas salamandras. Si es así, ¿disfrutaría incluso de la comida ordinaria? Todo lo demás sobre el íncubo era extraño. No sorprendería a Luo Bingel si también fuera defectuoso de esta manera. Si hubiera sido posible, Luo Bingel habría salido a buscar a Shen Mo de inmediato. Sin embargo, primero necesitaba regenerar su mano. Tener solo una mano no lo debilitaba mucho, pero algunos monstruos abisales eran lo suficientemente peligrosos como para que incluso una ligera desventaja pudiera ser suficiente para significar su derrota, y por lo que dijo Shen Yuan, habría algunas peleas difíciles por delante. Sin embargo, volver a generar partes de su cuerpo fue más difícil y requirió más tiempo de lo que esperaba. Necesitaré unos días más, dijo Luo Bingel, frunciendo el ceño con los dedos. Había pasado casi una semana, pero solo 2 de ellos habían vuelto a crecer. El resto se quedó obstinadamente como muñones. No hay prisa. Shen Yuan dijo, sonriendo, y para alguien que tenía que estar hambriento y desesperado, realmente parecía relajado por la demora. Tenemos suministros más que suficientes aquí para esperar el tiempo que necesites. Hizo un gesto alegre hacia el cadáver de la salamandra que estaba limpiando. Luo Benja canalizó más y hacia su mano,
instándola a sanar más rápido. Sin embargo, tenía que admitir que, aparte de la comida, pasar tiempo en el Valle Brumoso no era tan malo, especialmente en comparación con otros lugares del abismo. Era relativamente pacífico, no estaba hambriento ni dolorido, y la compañía de Senjuan no era completamente intolerable. Sobre todo quería escuchar historias de las aventuras de Luo Bingel, y cuando Bingel lo obligaba, siempre era una audiencia atenta, llena de reacciones entusiastas y preguntas emocionadas. Ningún detalle era demasiado pequeño, ninguna pelea demasiado aburrida. Senjuan quería escucharlo todo. Senjuan había estado solo durante mucho tiempo, si Luo Bingel tenía que adivinar. Luo Bingel había dormido ligeramente las primeras noches, pero Senjuan no lo emboscó mientras dormía como había esperado a medias. No es que Senjuan hubiera podido hacer mucho. Luo Bingel había deslizado sus parásitos sanguíneos en la primera comida que habían compartido. El incubo, en cambio, parecía contento de quedarse en su lado de la cueva. Incluso se quedó dormido de espaldas a Luo Bingel como si no sintiera que tenía nada que temer de un extraño y poderoso demonio que dormía en su casa. Debería haber sido imposible que alguien tan ingenuo y confiado hubiera durado mucho tiempo en el abismo. Y, sin embargo, aquí estaba Senjuan. ¿Era su noble antes de acabar aquí?, preguntó Luo Bingel. Senjuan hizo todas las tareas domésticas felizmente, buscando leña, agua y comida para Luo Bingel sin quejarse, lo que sugería que había sido un campesino o sirviente en el reino de los demonios. Pero cuando Luo Bingel le ofreció suministros para atarse el cabello, había tanteado tanto con el peine y la goma de cuero para el cabello que Luo Bingel se había visto obligado a hacerse cargo por lástima. Tocar el pelo largo y sedoso del incubo había demostrado ser una experiencia sorprendentemente agradable. ¿Qué? ¿Un noble? Senjuan se rió. No. ¿Por qué lo preguntas? No sabes cómo peinarte tú mismo, señaló Luo Bingel mientras ataba la cola de caballo de Senjuan en su lugar. ¿Cómo era posible que su cabello oliera tan bien cuando el resto de su cuerpo olía tan mal? No es una suposición irrazonable. Ah. Bueno, ¿podría haber sido un noble? Creo que me golpeé la cabeza cuando caí aquí, y no recuerdo mucho de mi tiempo antes del abismo. Ese. Casi tenía sentido. No recuerdas cómo peinarte, pero ¿recuerdas dónde está Sinmo? Senjuan se encogió de hombros. La amnesia es así de graciosa, supongo. Durante el último año, el objetivo de Luo Bingel había sido matar a la colosal tortuga cabeza de fleco y luego robar la espada que custodiaba. Se rumoreaba que el arma legendaria contenía la furia frustrada de todas las criaturas que la tortuga se había comido, y era una espada lo suficientemente poderosa como para que pudiera enfrentarse a oponentes más duros, lo que a su vez le daría acceso a tesoros y equipo aún mayores. Habían sido necesarios meses de búsqueda, entrenamiento y preparación para llegar al momento en que la espada finalmente fue suya, y ahora planeaba deshacerse de él casi de inmediato cuando se actualizó a Sinmo. Miró fijamente el cadáver de la tortuga y no pudo evitar sentir que todo había sido una pérdida de tiempo. Todavía lo necesitarás para conseguir a Sinmo, dijo Senjuan cuando sugirió saltarse la terrible experiencia de buscar el tesoro de la tortuga y recuperar el arma. Los monstruos que se interponen entre nosotros y él no son una broma. El tesoro de la tortuga está enterrado bajo el agua. Buscar en todo el lecho del lago podría llevar semanas. Y Luo Bingel realmente no quería pasar las próximas semanas aquí, no cuando potencialmente podría estar fuera del abismo en la misma cantidad de tiempo. 2 meses, más parecidos, pero no te preocupes, sé exactamente dónde está. La entrada aislada a la que Senjuan lo llevó estaba casi completamente oculta por el bosque y la niebla circundantes. Bingel miró al agua con resignación. Parecía profundo, pero no tanto como para que no pudiera llegar al fondo con un poco de esfuerzo. Comenzó a quitarse la túnica, pero se detuvo cuando escuchó a Senjuan hacer un alarmante ruido de asfixia. ¿Estás bien? Luo Bingel se volvió para ver a Senjuan desviando frenéticamente la mirada. ¿Te vas a quitar la ropa?, dijo Senjuan, con voz alta y estrangulada. ¿Todos? ¿No vas a dejar al menos tus túnicas interiores? ¿Por qué lo haría? La verdadera pregunta es ¿por qué no lo eres? No me digas que vas a intentar nadar con todo eso puesto. Hizo un gesto con la cabeza hacia las odiosas pieles.
Si olían tan mal mientras estaban secos, no podía imaginar cómo serían si se humedecieran. A juzgar por la mirada de sorpresa en el rostro de Saint John, no había planeado nadar en absoluto. Pero, ¿no me digas que no me ibas a ayudar a buscar la espada? Prometiste que me mostrarías cómo encontrarlo, dijo Luo Bingle, y así fue. Menos mal que sabes exactamente dónde está la espada. Saint John frunció el ceño, pero obedientemente comenzó a quitarse las pieles. Le dio la espalda a Luo Bingle para que lo hiciera, y realmente, ¿era el incubo tímido de todas las cosas? ¿O fue parte de algún intento de seducción enrevesado? Si es así, no estaba fracasando del todo. Ver cómo se desprendían las pieles para revelar la fuerte espalda, la cintura ágil y las extremidades poderosas y elegantes de Saint John era como ver cómo se lavaba el barro de una gema de valor incalculable. Luo Bingle encontró que sus ojos persistían a pesar de su mejor juicio. Mientras sus ojos recorrían la columna vertebral de Saint John, lo vio temblar. ¿Estás bien?, preguntó Luo Bingle. Saint John se dio media vuelta, y Luo Bingle esperaba que esto fuera todo. Saint John le contaría que necesitaba a alguien que lo ayudara a mantenerse caliente, o algo igualmente ridículo, y luego caminaría hacia Bingle con su hermoso y elegante cuerpo a la vista, y se apretaría para que sus cuerpos ahora desnudos quedaran al ras. Tal vez arrastraría a Luo Bingle a la playa en ese mismo momento, sus muslos envolviéndose alrededor de las caderas de Bingle, su espalda arqueándose mientras jadeaba y se retorcía ansiosamente en el abrazo de Bingle. Luo Bingle todavía no estaba interesado en que le drenaran toda su energía, pero dirigió otra mirada de agradecimiento al culo del incubo. Tal vez podrían llegar a algún tipo de acuerdo. El incubo podría tomar un pequeño bocadillo y, a cambio, Luo Bingle podría disfrutar de un par de horas agradables. Incluso ahora, las mejillas de Saint John se enrojecían de un delicado rosa, sus orejas se contraían de emoción y su cola se levantaba, como para mostrarse mejor. Sin embargo, cuando Luo Bingle se encontró con su mirada, no vio la expresión seductora que esperaba. «Estoy bien», dijo Saint John, con los ojos muy abiertos y confundido. «Es simplemente, siento». ¿Cálido? Por supuesto que lo era, ahora podía disfrutar de la energía sexual que inspiraba su piel. Sin embargo, si quería fingir ser tímido, Luo Bingle podía seguirle el juego. Luo Bingle sonrió y su expresión era seductora. Sabía el efecto que podrían tener sus ojos oscuros y su sonrisa pícara. «Quizás ahora que tu piel está expuesta al sol, puedas absorber el calor», dijo. «Probablemente sería mejor dejar las pieles a partir de ahora. Para tu propia comodidad, quizás». Saint John parecía nervioso por la sugerencia, pero estaba claro que estaba disfrutando del calor de la mirada de Luo Bingle. Sus hombros, que habían estado permanentemente encorvados como si estuviera acurrucado sobre sí mismo para calentarse, finalmente se enderezaron, pero Saint John no caminaba hacia él, ni hacía ninguno de los movimientos esperados, ni decía ninguna de las líneas esperadas. ¿Quería que Luo Bingle se acercara a él primero? «Si necesitas que alguien te ayude a calentarte más». Luo Bingle intentó, pero Saint John negó con la cabeza antes de que Bingle pudiera terminar su oración. «Volveré a enfriarme tan pronto como nos metamos en el agua», dijo. «Podemos encender un fuego más tarde». Comenzó a meterse en el agua del lago, sin dejar a Luo Bingle más remedio que seguirlo. Sin embargo, tal vez tenía razón, tener sexo en la orilla del lago sonaba divertido en teoría, pero Luo Bingle sabía por experiencia que la arena tendía a llegar a donde no debería. Esperar hasta que terminaran su tarea y regresaran a la cueva era la opción sensata. Encontrar la espada fue tan rápido y fácil como Saint John había prometido que sería. Había sido enterrado, invisible, junto con varias toneladas de oro y gemas bajo una gruesa capa de limo, pero Saint John había nadado directamente hacia él. Una vez que lo encontraron, desenterrarlo y nadar de regreso a la superficie solo había sido un momento de trabajo. Luo Bingle se alegró. Su mano estaba casi curada y estaba ansioso por comenzar su viaje para encontrar a Sin Mo, pero en este momento, estaba aún más ansioso por volver a la cueva del incubo. Saint John emergiendo del lago, riachuelos de agua deslizándose por su cuerpo y haciendo brillar su piel, había sido un espectáculo para la vista. Sin embargo, lo había arruinado de inmediato poniéndose algunas de sus pieles, y la peor parte era que Luo Bingle no podía entender por qué. «Eres más cálido sin ellos»,
había señalado cuando Sen Yuan volvió a meterse en esos horribles pantalones. Su olor por sí solo había sido suficiente para que Luo Bingle los odiara, pero ahora que sabía lo que escondían, quería prenderles fuego y esparcir sus cenizas por el pecado de negarle la vista. No puedo simplemente caminar de regreso a la cueva desnudo. Sen Yuan había protestado, sonrojado. ¿Por qué no? No era como si Sen Yuan tuviera algo de que avergonzarse. Estaba bien dotado, no tan bien como Luo Bingle, por supuesto, pero ciertamente no tenía nada de que avergonzarse, y claramente se sentía mejor ahora que podía absorber la calidez del deseo de Bingle. ¿Por qué negarse a sí mismo eso? Pero Sen Yuan se había negado a ver el sentido. Había llevado los pantalones todo el camino de vuelta a la cueva y, cuando lo convencieron para que se los quitara de nuevo, inmediatamente se puso otro conjunto de ropa. La nueva ropa era una mejora, cualquier cosa lo sería, y estaba mucho más en línea con los atuendos de íncubo/diagonal súcubo con los que Luo Bingle estaba familiarizado. La envoltura de gasa transparente revoloteaba alrededor de la cintura y los muslos de Sen Yuan de una manera que atraía los ojos y apenas era lo suficientemente opaca como para ocultar los detalles más íntimos de su cuerpo. Debido a que este era el abismo, y la vida era dura, también estaba hecho jirones y un poco manchado, pero incluso en su estado áspero era el tipo de prenda que podía atraer a la presa de un íncubo sin falta. Sin embargo, Luo Bingle ya estaba atraído. ¿Qué sentido tenía seguir bromeando? Tal vez necesitaba ser más directo. ¿Todavía necesitas a alguien que te caliente?, le preguntó. Sen Yuan le dio una sonrisa de agradecimiento. Oh. Sí, un incendio sería maravilloso. Más tarde, después de sufrir otro asado de salamandra, Luo Bingle se acercó y rozó los labios de Sen Yuan con el pulgar. Había un poco de comida, dijo ante la mirada inquisitiva de Sen Yuan. Sen Yuan asintió agradecido y continuó comiendo. Mientras se acomodaban para acostarse, Luo Bingle se aflojó la túnica, dejándola abrir de manera sugestiva. Déjame ser franco, dijo, un poco desesperado. Me doy cuenta de que tienes hambre. Y aunque al principio dudaba, pozo. Digamos que ya no me opongo a llegar a un acuerdo. Esto, al menos, llamó la atención de Sen Yuan. ¿En serio?, preguntó, su rostro se iluminó de emoción. De verdad. Muy bien. Sen Yuan pensó por un momento. Una vez que salgamos de aquí, cuando sea la hora de comer, reuniré todos los ingredientes y ayudaré con la preparación, y tú puedes cocinar para los dos. ¿Qué te parece? Sin embargo, ¿es mi cocina todo lo que te gustaría comer? Sen Yuan asintió. No puedo pensar en nada que preferiría tener. Como lo había hecho en noches anteriores, Sen Yuan se mantuvo en su lado de la cueva mientras dormía, dejando a Luo Bingle solo y frío, y preguntándose si era posible estar celoso de sus propias comidas.